Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanón. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Somos lo que conversamos, SQC, acá de la Universidad de Talca, en su sede de Santiago. Y bueno, conmigo, como siempre, nuestros contertulios habituales, Patricia Arancibia Clavel. Hola, Patricia. Hola, Federico. Historiadora, doctora en historia, autora de numerosas publicaciones, polemista, fiera. Fiera. Ya te dije la otra vez. Nos experimentamos en carne propia. Va mal. Sergio Mico, bienvenido. Bienvenido. Abogado, cientista político, filósofo, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. No le sale nunca, Ernesto. Y bueno, hola Sergio, bienvenido. Hola Federico, agradezco tu esfuerzo de presentación. Está de cumpleaños. Es que yo me niego a anotarlo, oye, yo me lo voy a aprender un Yo día. estuve de cumpleaños ayer. Estuviste de cumpleaños ayer. No, si no le gusta, Sí, que no me no le gusta. gusta que lo festejen, por eso yo no lo he dicho. Y que soy muy modesto como Sí. público notario, una persona humilde. Súper humilde, sí. Bueno, y Luis Eduardo Escobar, nuestro tercer contertulio, ingeniero comercial, economista, candidato a doctor en economía, asesor de empresa. Bienvenido, Luis Eduardo. Yo no acepto cargos académicos porque como tú te enredas tanto en una presentación, he decidido... ¿Te acuerdas que mejor te me elevó a quedo categoría de doctor en historia el otro día? Sí, Ah, sí, está muy doctor bien. en No, historia. está muy bien. Es que tú no estabas, entonces No, necesitaba a alguien yo que quisiera fuera que historiador en cuando, el que cuando programa. tú no estés me den de doctor en economía. Me También puede encantaría. Además, eso es como la ciencia oculta hoy día. Eso. Los teólogos de hoy día. Pero Aprendí de presentemos a nuestro lujo. invitado. Sí, gran invitado con nosotros, don Ernesto Ottoni, que acaba de publicar, junto con Pirincho Navarrete, Jorge Navarrete, un libro donde se entrevistan recíprocamente. En realidad es Pirincho el que te entrevista, pero entiendo que Con mucha interacción. interactúan bastante y yo lo quería mostrar. Así que ahora vamos a hacer un corte en este momento para mostrarlo. Bueno, don Ernesto Ottoni, sociólogo, cientista político, director de la Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, profesor de Políticas Públicas en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. El libro se llama, en todo caso, Debatiendo sin ira. Y podría seguir hablando de don Ernesto Ottoni mucho rato, porque ha tenido muchos cargos, ha editado más de 10 libros. ¿Cuántos libros, don 15. Ernesto? 15 libros. Y es, o fue, el jefe del mítico segundo piso de la era de Lagos, ¿no? Donde se gobernaba. Bienvenido, Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte por acá para que conversemos de muchas cosas. Pues, ¿qué tal que partamos por el libro y al final del libro, una vez decantado, cuáles son los grandes problemas de Chile hoy día? Empezamos duramente. Pero lo más bonito es que es debatiendo sin ira. Sí, bonito Claro, nombre, ¿no? precioso. Claro. Debatiendo sin ira lo hicimos. Después nos vamos a ir hacia la concertación un poco, ¿no? Pero Claro. por ahora hablemos un poquito de Chile. Bueno, mira, la historia del libro fue una entrevista que me hizo Pirincho para Post y que quedaron muchas cosas. Anduvo bien la entrevista y después seguimos conversando. Terminamos grabando como 30 horas de conversación. Y entonces después nos dimos cuenta que habíamos hablado de todo. Con Pirincho somos amigos, hablamos muchas veces de muchas cosas. Y entonces decidimos cortar para que quedara un libro que no fuera de una lectura muy engorrosa, muy atiborrada. Y quedó este libro, que es un libro que trata discutimos sobre, tenemos visiones matizadas, con diferencias, sobre las causas de la derrota de la Concertación, discutimos sobre el nuevo ciclo político en Chile, qué significa aquello, sobre el actual gobierno y después también sobre qué significa la centroizquierda
hoy día en las condiciones de la era de la información a nivel mundial también. Entonces fue una discusión que cobró algún vuelo también más allá de Chile. En todos los puntos que tú tocaste, quizás por ser historiadora me interesa el segundo, el nuevo ciclo, digamos, porque Chile, en verdad, estamos hablando de Chile antes de caer en la coyuntura. No, pero está bien porque tiene que ver con la pregunta después de una vez decantado esto que viene. ¿Cuáles son los grandes? Yo creo que es súper importante conocer tu visión, porque sin duda la historia de Chile es una historia, la del 20, digamos, de altos y bajos, con cierta estabilidad, digamos, a lo largo del tiempo. Y todo lo que ha estado sucediendo en el último tiempo hace que muchos piensen que lo que se viene es una caída, una crisis, y creo que con esa mirada global que tú tienes podríamos entrar a un análisis más fino. Mira, yo no lo veo, no veo que lo que viene es una crisis. En primer lugar, porque si tú miras los datos de lo que está pasando en el mundo, lo que pasa con América Latina, hoy día tenemos una situación muy especial. Tenemos una situación de una crisis global, pero que es global sobre todo en los países desarrollados, y en donde por primera vez se da un desacoplamiento de los llamados países emergentes. Y América Latina está en eso. Por ello, las cifras que tiene hoy día Chile de crecimiento, esto hay que ser muy prudente, porque las cifras de crecimiento que tiene Chile no son una especialidad chilena. Hoy día América Latina está creciendo muy fuertemente, está creciendo desde el año 2003. Lo particular de Chile fue crecer en los años 90, cuando América Latina tenía grandes dificultades. Pero del 2003 y sobre todo el 2001, el 2002, que se vino abajo América Latina. Pero del 2003 hasta ahora, incluida la crisis, porque fíjate que el único año en que cayó el producto en América Latina, que fue el 2009, cayó relativamente poco, y por primera vez en la historia económica de América Latina fue una caída relativamente suave. Fíjate que cayó muy poco las tendencias que antes caían violentamente. Por ejemplo, la pobreza, la indigencia. Pero yo no te hablaba de crisis económica, yo te estaba hablando, acuérdate de Maquiavel, la crisis moral. No, pero te habla de la crisis social. No estaba específicamente centrada en lo que yo te quería señalar era primero de que yo veo que Chile está en el marco de una región, que es una región que para los próximos años no tiene un panorama negativo. Ahora, tiene que aprovechar esta oportunidad para sus grandes problemas estratégicos que siguen abiertos. Pero no tiene un panorama negativo. Ahora, tú me lo planteas en la historia de Chile, tú me lo planteas en la historia de Chile, yo creo que, y estoy muy convencido de eso, probablemente tú a lo mejor tienes una opinión muy distinta, pero yo estoy muy convencido, estudiando cada periodo de la historia de Chile, de que estos 20 años que han habido, y hago un corte de 20 años, o sea, de 20 y 22 con Piñera. ¿Por qué hago un corte? Porque para mí el tema de la democracia-dictadura es un corte muy fuerte. Es decir, me es muy difícil aceptar una continuidad. Hay elementos de continuidad, pero teóricamente me es muy difícil aceptarlo. En estos 22, 23 años, son los mejores años de la historia de Chile. Porque incluso si tú tomas el periodo inmediatamente anterior, es decir, el periodo de la estabilidad democrática, llamémoslo así, del 32 al 73, que es un periodo de estabilidad democrática, ¿no es cierto? La inestabilidad fue del 20... Yo pondría el 64, porque del 64 al 73 entramos en la década revolucionaria, donde nos cambia todo un poco. Sí, pero en líneas globales... Pero en líneas globales es así, si tú miras los datos de la economía, los sociales, etcétera, las convivencias, derechos humanos, etcétera, es así. En ese periodo, el crecimiento de Chile fue un crecimiento menor.
O sea, cuando América Latina tuvo los 30 gloriosos, Chile no tuvo ese impulso, ese dinamismo económico. Le fue bien en lo institucional, pero era un país bastante pobre, era un país que avanzaba bastante. Álvaro Bardón te contestaría diciéndote... Pero con bastante más igualdad y otras cifras... No. Álvaro Bardón contestaría... No, la desigualdad no ha cambiado nada en los últimos 100 años. Todo eso por un Estado demasiado regulador. Sí, pero ahí se equivocaría mucho. Porque cosa que yo comparto. No, se equivoca. Mira, se equivoca tanto en una... No hay que hacer... Yo no soy partidario de una visión nostálgica, en que digamos el periodo de la sustitución de importación, etcétera. Primero, fue un periodo que no lo inventó nadie, fue un periodo producto de las 2 guerras mundiales y de que el comercio mundial se contrajo. Pero fue un periodo en el cual Chile generó sus bases fundamentales que le han permitido hacer todo lo demás. O sea, Corfo, Endesa, etcétera. En general en América Latina, salvo enclaves muy, muy pequeñitas, como la de Sao Paulo, la de Monterrey, fue el Estado el gran productor de la modernización. Se dio así porque todavía eran burguesías muy débiles las que estaban. Entonces no es un problema de que los chilenos quisieron hacer las cosas así. Por eso Bardón tenía una visión extremadamente ideológica. Hay otras también al revés, que ven todo eso bien y ven cualquier cosa que huele a economía de mercado como mal. Pero son visiones ideológicas, no tienen que ver con la realidad. Ahora, yo creo que Chile logró durante estos 20 y tantos años indicadores en todos los planos, que son los mejores de su historia. Eso no quiere decir que sean estupendos. Hay muchos problemas. Pero a partir de algo, quizás ahí es donde vamos a tener la discusión. Pero a partir, digamos, de que la economía chilena en estos últimos 22 años es como es. Entonces, si tú no pones un hito histórico en 1975 y la transformación económica que se gesta entramos ahí en la discusión. Claro. Ahí entramos en la discusión, pero la discusión entramos mal, porque la economía chilena comienza realmente a crecer y a tener alrededor del 85. Es cierto. Si tú tomas la cifra del 75, no. Y veníamos con un país destruido el 73. La gran caída del PIB fue después de la crisis del 82. Fue igual que en América Latina. Es que el problema es cuando tú sacas Chile de América Latina. Si la crisis del 82, la crisis de la deuda pública, fue una crisis de toda América Latina. Y Chile más o menos siguió los mismos caminos. Ahora, Chile se adelantó en la salida hacia afuera, en las exportaciones, en los últimos años de la dictadura. Eso es verdad. Eso es cierto. Pero si tú tomas en cuenta el conjunto... Sí. Fíjate que el PIB per cápita en 1989 en Chile era el mismo que en 1970. Claro. Ese fue el triunfo del gobierno militar. Claro. No, espérate. Dejar a Chile para... Espérate. Si usted me permite una cosa que no vamos a estar de acuerdo. Los niveles de pobreza eran mucho más altos. Y el nivel de desigualdad... Perdona, Sergio. El nivel de desigualdad, porque ahí hay que terminar con un mito. Como que en Chile era un país más igualitario y ahora es menos igualitario. No, Chile siempre ha sido, desde la colonia hasta hoy, un país muy desigual. Claro, las mediciones de hoy no las tenemos de afuera, tenemos algunas proyecciones hacia atrás, pero siempre fue un país muy desigual. Ni siquiera en el gobierno de Allende, que pasó todo lo que pasó, se pudo producir una caída del Gini que hubiera estado por debajo del 0,40. ¿Y hoy día cuánto? No, pero hoy día estamos en el 0,50. Pero ahí yo tengo... Hoy día estamos en el 0,50 y logramos, y durante el periodo de la dictadura estuvimos en el 0,58. Yo Sergio, perdón. Es que, yo en general estoy de acuerdo con Ernesto, pero un par de precisiones. Los estudios de Ricardo Frendavis, de que él toma las encuestas de Santiago, región metropolitana, en el año 70 estábamos en 12 veces la diferencia entre el 20% más rico y en los
tiempos del ajuste 20 más ricos económico. con los 20 más pobres. Claro, 12 veces, y llegamos a estar 19 veces, y hoy día estamos en 15. Es decir, hay un rango, así. Es cierto lo que dice Ernesto, de que hay una desigualdad que nos ha Chile acompañado siempre ha sido siempre, desigual. pero hay un rango que, Hay un que rango, no es menor. que es el que te digo yo. Claro, por eso te digo, y hoy claro, lo estabilizamos Ricardo- hoy día en 14 veces. Ricardo lo mide con eso. En la región metropolitana. Se puede medir, claro, que una medición que vale para la región metropolitana. Claro. Pero está bien. Porque son índices de los años 60. La tendencia es la misma. Pero lo que yo te quiero señalar es que no hubo un país No, más claro, igualitario. un paraíso. El mejor, pero esto no es solo de Chile, el más igualitario de los países de América Latina es más desigual que el menos igualitario de los de Europa. No, pero sí, eso está claro. De América Ahora, yo Latina, creo que pero- nadie ha planteado otra cosa en relación Que hay al países tema. más igualitarios que Chile en América en relación Bueno, hay a varios. Costa Rica, a los Uruguay, niveles de Uruguay, igualdad países, a lo largo de la historia de Chile y a lo largo de la historia del siglo XX. Gonzalo Vial fue quizá uno de los historiadores y uno de los abogados y uno de los personajes de la historia de Chile más preocupados justamente de ese tema. En sus columnas en la segunda en torno a la desigualdad y la pobreza son, digamos, maravillosos y tienen una proyección. Entonces, eso no está en el punto de la discusión. No, el pero punto está de la también discusión, en la discusión, perdón, ¿eh? el punto de la discusión en esto es que tomando estos 22 años o 23 años, como uno es historiador y tú eres sociólogo, sabes que nada se toma en la nada. Tú pones a Chile dentro del contexto latinoamericano, cosa que tienes toda la razón. Pero yo tengo que poner a Chile con un antes porque es un proceso. Claro. Es decir, si tú no partes del supuesto que hay un cambio en el sistema y en el modo de enfocar la economía en Chile, que rompe con una cultura económica que parte después de la Primera Guerra Mundial con un Estado cada vez más fuerte, hasta digamos el 75, que es una fecha para poner como hito, y no tomas eso para entender el proceso de desarrollo posterior que toma la concertación a partir de Foxley hasta, yo diría, hasta Eizaguirre, incluso Velasco. Y Velasco. Es decir, si no vemos eso en esta línea de proceso, estamos mal, a mi juicio. Pero es que tenemos que verlo, mira, tenemos que verlo, yo te invito a verlo de otra manera. Ya, Te invito a mí, feliz. Te invito a verlo de otra manera. O sea, y la manera tiene que ver con la historia. Digamos, Chile tuvo una economía abierta hacia afuera, ¿no es cierto?, que fue la del siglo XIX. Posteriormente se produjo el fenómeno del salitre y se produjo el rentismo en vez del industrialismo posible con la guerra del 91, etcétera. La república parlamentaria, tan criticada por Eduard Vives, digamos, en ese sentido, y después el proceso de modernización que se realizó con una fuerte presencia del Estado. Ahora, esa fue la característica. Hubiera sido un error terrible que el Estado no lo hiciera. En los países donde el Estado no tomó ese rol, fueron países que quedaron en un subdesarrollo extremo. Entonces, lo que es válido para todo ese periodo no es válido para cuando se produce un cambio en la economía global. Ese cambio en la economía global que se produce alrededor de los años 80, que el cambio de la globalización, etcétera, cuando tú pasas de la sociedad industrial a la sociedad de la información, etcétera, América Latina tardó en responder. Y Chile en un principio con dictadura tardó también en responder, pero posteriormente respondió con... Entonces, el tema, yo te digo, por supuesto que hubo un cambio en la adaptación de la economía chilena a la economía mundial, pero ese es un cambio que se dio también en toda América Latina. Antes que la Thatcher Bueno, y pero evolucionemos. Evolucionemos. Ya. ¿Quieres que cambie? Yo No, interesante, pero que... No, pero... Sí, pero bien. Pero perdona, pero este tema tú lo tratas en el libro y sin ninguna vergüenza está el reconocimiento de que acá se aceptó una economía abierta y de mercado, en sustitución, como lo explicaba muy bien Ernesto, entre otras cuestiones por el cambio de la economía a una economía que era más cerrada y más controlada por el Estado, y que eso se mantuvo. Y hoy día tenemos una economía de mercado que permite mucho crecimiento económico,
pero con muchas desigualdades, y ese es el punto que, Claro. Ese es un punto que es un punto de quiebre en los gobiernos de la concertación, Pero creo ese es yo. un punto que yo los invito a volver después del corte que vamos a tener en unos minutos más. Antes de eso sigamos, porque ahí vamos a volver a tener diferencias, porque además en los temas de desigualdad hay mucho reproche al gobierno donde tú fuiste el jefe del segundo piso, que se dejaron de hacer muchas cosas, pero yo no me quiero meter hoy día, después de un rato más no me meto. No metamos, no. Pero ahora, Vamos al pero ahora, grano, pero ahora- estáis pero no, dándole pero- mucha pero- vuelta. pero yo lo que quiero es que Ernesto, que ha pensado Chile mucho, y con ocasión de esta conversación con Pirincho, lo decantaste más. A lo primero que te pregunté, ¿cuáles son los grandes desafíos de Chile? ¿Qué hacemos con esa desigualdad, por ejemplo? Los grandes desafíos, o sea, los grandes desafíos de Chile, mira, el desafío central es el siguiente. Yo creo que hay dos grandes focos de desafío. Uno, en el terreno político. Yo creo que es necesario producir un cambio del sistema electoral. Creo que es necesario producir un cambio en el sistema electoral. Tenemos un sistema ligado al empate, tenemos un sistema con un distritaje que es imposible, tenemos un sistema que no ayuda a una democracia Ella cumplió que su escapa. rol. Cumplió de estabilidad, claro, en su momento. tú puedes haber pensado que en el primer momento, que era un momento de transición, pudo jugar un determinado rol. Hoy día, Bien. obviamente, se volvió perverso. Ese es un elemento que me parece importante. Un segundo elemento que me parece importante es que yo creo que el tema central de Chile hoy día es la desigualdad, porque nos vamos a transformar en un monstruo. Mira, nosotros estamos hoy día alrededor de $18.000 per cápita, solo para usar los índices tradicionales. Estamos en torno a los $18.000 per cápita. Vamos a llegar en pocos años a los 23, 24.000. No va a ser difícil eso. En todas las proyecciones de los organismos internacionales así está planteado. ¿En cuántos años más o menos, Ernesto? En 4, 5, 6 años, depende de cómo ande la economía mundial, de muchos factores. Vamos a llegar a eso. Y cuando tú entras al umbral del desarrollo, que es ese momento, cuando entras al umbral del desarrollo, ya el tema del crecimiento sigue siendo importante, tú tienes que seguir creciendo, pero el tema es cómo se organiza la sociedad, cómo esa sociedad se mantiene cohesionada, cómo hay un nosotros. Y ese nosotros, tú no lo puedes tener con un Gini de 0,50. No existen países así. Una acotación a eso. Expliquemos que el Gini, para lo que no son... Mira, el Gini es una medición. Me lo explicó la derecha una vez. El Gini es una medición en donde el 0 es la igualdad absoluta y el 1 es la desigualdad absoluta. Claro. Entonces, si tú estás en 1, es un país que es absolutamente desigual, para hablar y si tú estás en 0, estás en un país completamente... no necesariamente, No, porque casi. Gini no tiene contenido. Sí. O sea, puede ser 0 Todos donde estén pobres. todos jodidos. Claro. Todos pobres. Entonces, Una acotación, porque Un lugar de yo datos. sé que mi amigo va a querer que... Yo creo que esos dos desafíos que tiene Chile... Perdona, ¿se te uno queda que el es más tintero algún micro- tercero o eso No, solo te digo que, No, que quiero- además esta desigual es una desigualdad desigual, digo Sí. yo. Es una desigualdad deforme. Es que a eso quiero porque ir. está centrada en los primeros centiles. Ya. A eso quiero ir. Esos son los dos grandes desafíos. Esos son los dos hay grandes un desafío desafíos que de es mucho Chile. más... Y para eso se necesita también transformación productiva. Hay un Pasa por la economía también, no solo por lo social. Ernesto, en esos dos desafíos, el primero es político, es mucho más de corto plazo, es más, ¿no es cierto?, es más como diría Brodel, que tiene estas miradas largas. Sí, ojalá sea a corto plazo, porque ha sido muy largo. Sí, pero es una cuestión, digamos, puntual, importante por las consecuencias, pero es puntual. Yo creo que el gran tema de Chile, y por eso quiero reiterarte que estoy de acuerdo con esos dos grandes desafíos. Yo creo que la centroderecha en Chile tiene clarísimo, no sé si la primera parte, pero gran parte de la centroderecha tiene claro que eso ya está de modé. Pero en cuanto a que la desigualdad es el gran tema, yo creo que hay bastante más consenso del que se cree. ¿Cuál es el problema? El problema es que el modo en que la centroderecha ve las herramientas o los recursos para bajar esa desigualdad son absolutamente diferentes
a como los ve la centroizquierda. Entonces, a lo que voy es que tenemos quizás el mismo diagnóstico. Ya, entremos en materia a la Y vuelta. el tema entonces. de fondo es ¿Cómo se enfrenta? cómo lo logramos. Y Bueno, ese es el punto, yo creo, de la gran discusión. Vamos a ir a un corte acá de la Universidad de Talca, somos lo que conversamos, SQC, y volvemos en segundos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, estamos de vuelta, somos lo que conversamos acá de la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro anfitrión y auspiciador. Bueno, quedó planteado antes del corte el gran tema, que es uno de los dos grandes temas que menciona Ernesto Tone, los desafíos del Chile que viene, y claramente el que nos convoca y nos motiva más a conversar es el tema relativo a la igualdad, desigualdad que hay en Chile, y que tiene mucho que ver con, por supuesto, con la concentración, con la pobreza, en fin, es un macro tema. Y vamos a dejar el tema de las reformas institucionales para una próxima vez, porque si no, no vamos a poder, ¿no? Y es sería demasiado ambicioso. Luis Eduardo Escobar. Sí, yo quería derecho a réplica. No te hemos oído de vida. ¿Qué pasa con la desigualdad en este país? Bueno, a ver, yo comparto casi todo lo que ha dicho Ernesto, si no todo. La única, tal vez, él hace una diferencia que a mi juicio es importante, pero yo hasta ahora lo he englobado. Yo creo que el tema de la concentración, o tú hablas de la desigualdad, la contraparte de eso es la concentración, digamos, ¿no? Y la concentración es un problema endémico de Chile, no cabe ninguna duda, desde la época de la colonia para adelante, y a mi juicio también incluye lo político. Ahora yo creo que analíticamente las dos cosas hay que separarlas para efectos de poder facilitar una conversación. Pero también el aparato político es extremadamente desigual y desconcentrado, y eso se ve, concentrado, digo. Entonces, pero Patricia al cerrar decía de que en el diagnóstico tal vez no habían tantas diferencias. Yo creo que efectivamente la derecha se ha estado empezando a dar cuenta de que el problema de concentración es un problema relativamente serio. El otro día en una de las AFP en Santiago escuché por primera vez una conversación, por primera vez, desde el año 1981 hasta ahora, por primera vez una conversación en la cual se decía cuál es la tasa de reposición a la que vamos a aspirar como AFP que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. La tasa es que no te juntas con gente centro-derecha, ese es tu problema. ¿Y cuál es esa tasa de reposición? No, bueno, está en discusión, pero por primera vez está en discusión en serio. Porque hasta ahora las AFP siempre habían pensado de que no tenían pasivos, de que no tenían ninguna obligación frente a sus ahorrantes más allá de cuidarles la plata. Y ahora, a raíz de los movimientos sociales y de las quejas bastante generalizadas sobre nuestro sistema de pensiones, así como de otros temas, se están empezando a plantear, bueno, ¿cuál era una tasa de reposición a la cual las AFP, tal vez con ayuda del Estado, podrían aspirar a ofrecerle a la ciudadanía en Chile? Pero para entenderlo, la tasa de reposición es qué porcentaje de mi sueldo vas a tener como jubilación permanente. Yo entiendo que hoy día está en ¿cuánto? 40%. 40%. O menos. Y menos todavía. Y pero un país desarrollado, ¿cuánto puede aspirar? Bueno, eso en los países desarrollados varía porque depende mucho de los sistemas sociales. Estás en torno al 60%, cuando las cosas andan muy mal. Sí, claro. Y normalmente estás entre 70 y 80. Sí. Y ayer tú y yo escuchamos de la presidenta de la CUT que habló de 170.000 pesos, que era el promedio de la pensión promedio, claro, que está por debajo del salario mínimo. Es decir, en un país donde los ingresos están en 350.000 pesos. Y que el salario mínimo se justifica porque no puede ingresar. Bueno, ahí pero tenemos un temazo. Así que hay otro paso. Pero yo creo que esto hay que mirarlo de otra manera. Y yo en la campaña presidencial anterior fui uno de los que andaba planteando siempre el problema de la concentración y la desigualdad. Pero
En los últimos 4 años he seguido leyendo y aprendiendo y he llegado a la conclusión de que en realidad nosotros tenemos que tenemos que tener cuidado con cómo diseñamos nuestras instituciones, porque nuestras instituciones, cuando uno las mira, son altamente concentradoras. Tú miras el sistema tributario y es un sistema diseñado explícitamente para la concentración de la riqueza. Tú miras el sistema de AFP y SAPRE, es un sistema diseñado para la concentración se de la diseñó riqueza. por eso. ¿Qué hay que hacer ahora para diseñar a la inversa? Tú miras el código laboral y ocurre lo mismo. Entonces, tenemos que tener... El sistema económico tiende a la concentración. Lo que no hemos hecho hasta ahora, siempre pensamos en las consecuencias fiscales de las leyes que nosotros aprobamos, de las consecuencias ambientales que pueden tener, etcétera. Hay informes del Ministerio de Hacienda que tienen que ver con el informe financiero, pero nunca ha hecho ningún informe sobre cuáles son las consecuencias sobre la concentración de las leyes que aprobamos. Y yo creo que si vamos a discutir en serio sobre concentración, necesitamos tener cuidado sobre cómo diseñamos nuestras leyes, y hay varias leyes fundamentales que va a haber que revisar en esa línea. Pareciera Código del trabajo es mencionaste, superinteresante. tributos. El código tributario, el código del trabajo, la ley de ISAPRE, la ley Ahora de estamos AFP, discutiendo el tema de la AFP, de la ISAPRE. Pero ni hay- hablar del sistema educacional. Sí, que La libre, no mencioné. toda la institucionalidad, la libre competencia. Yo a lo que iba era justamente a eso, porque, no sé, yo tuve como maestro en economía a Sergio Castro, al cual le hice un súper interesante libro que me encantaría que lo leyeran, porque además va al corazón mismo de lo que fue el gobierno militar. Pero una de las cosas que aprendí de mis maestros Chicago economistas Chicago, Pablo Aragón, Álvaro Ardón, Sergio Castro, fue que para que un sistema económico de libre mercado funcione como debe funcionar, tiene que haber competencia. No conozco a nadie, a ninguna persona a nivel por lo menos teórico y claro, digamos, que ha planteado y que ha estudiado el sistema, que tiene sus falencias sin duda, es pensar como la concentración como algo positivo. La concentración en todas partes y en cualquier situación es negativa. Es decir, Bueno, pero no se ha hecho nada por evitarla bueno, o llevamos morigerarla. de los 23 años que habla mi querido Ernesto. Ernesto, son 20 de la concentración, así que eso se lo podríamos preguntar, pero para entrar, digamos, más al callo chiquitito después. Pero quería dejar absolutamente claro eso. Que obviamente una economía libre mercado donde existen una concentración empresarial, y después podemos hablar de la concentración política, que es muy real y muy valedera, estamos entonces en una situación similar en cuanto a que sin competencia el sistema no funciona. Bueno, y todo esto nos lleva a grandes... Y tú crees que la solución entonces Por es la eso los competencia. grandes- Un sistema más competitivo, ¿tú crees que generaría más igualdad? Una mayor Eso quería competencia, llegar. una mayor, Ya. una regulación Desde luego. normal para que esto funcione y Ya, no ¿tú piensas baje, que el y mercado no puede baje, ayudar a que haya pero, más claro, igualdad? y que no baje Pasémosle la palabra a Sergio nivelación, No, que No, no, pero después vamos a- la después- necesidad del ya vamos, ya emprendimiento, No, yo porque encuentro- cuando tú no tienes Yo encuentro compe- maravillosa tu idea, una competencia entre un gorila Y un un chimpancé. chimpancé chiquitito, va a generar una No, igualdad, porque eso porque es un también. gusto. Ya, pero déjame- no, porque me está leseando, me está No, leseando. Ya, pero está No, claro que esto, punto. para mis Se parientes, trata- un hay narco un es un concepto tema muy que se llama sensible. de igualdad de oportunidades. Una Acuérdate que hay generación un chiquitito concepto de básico. usted sabe que eso de la Patricia, competencia Patricia, está por ahí lo que nomás. pasa es que uno no puede ignorar la historia. Tú que eres historiadora. Creo que En no la he Chile ignorado. En Chile hubo 16 AFP, van quedando 5. Todos los Ya, mercados y tienden a ese concentrarse. tiene que ver con la forma en que están estructuradas las La leyes que institución. regulan las AFP. Ya, pero Bueno, no escuchemos nos a Ernesto. vayamos de la pinta, porque No, lo que entonces, dice... no hay más competencia, Ya, hay cada pero vez más lo que dice, concentración. Porque lo que dice esto- Patricia es que con una mayor competencia, y quiero interpretarte, por lo mismo haciendo los cambios que permitan una mayor competencia, una verdadera competencia, se mejoraría el tema de la igualdad, la actual desigualdad. Estamos de ¿Por qué no acuerdo. lo ha Igual cambiado debe la pasarle pregunta palabra que hay que a hacerle a Sergio. Ernesto? No, yo creo que esa es una Ernesto. parte, sin duda alguna, es una parte de la solución, de que haya instituciones más equitativas que garanticen igualdad de oportunidad y competencias más justas. Pues yo creo que eso es una parte nomás, Con Patricia. más protección al consumidor y Por todo lo que ejemplo, eso no, significa. pero sin duda alguna, ¿eh? Pero si tú no tienes una intervención muy fuerte del Estado para lograr, por lo pronto, igualdad de oportunidades, gente con la igual capacidad, bueno, estudio, etcétera,
pero también con instituciones que enfrenten lo que ocurre después de la competencia. Sí, yo en esto quiero ser bien claro, yo creo en la igualdad de oportunidades, pero también creo en una cierta igualdad de resultados. Voy a poner el ejemplo de una persona anciana. Quizás fue una persona que no trabajó mucho, que se farreó la vida, pero yo no creo que una sociedad sea justa si lo deja morirse en la calle, simplemente sabe que usted tuvo la oportunidad y se complicó. Entonces, yo creo que para que haya más igualdad ¿Sin más intervención del Estado? Más intervención del Estado para que haya, y más intervención de las comunidades también. Así yo creo mucho, por ejemplo, creo menos en una ley que fije un salario mínimo de Arica a Punta Arenas, situaciones muy distintas, y creo más en sindicatos fuertes que negocien en igualdad de condiciones dentro de la empresa. Por ejemplo, sindicatos fuertes, yo creo que eso también es clave para que haya más igualdad. No es solamente un tema volver a de... los 60 en eso, Yo bueno, estoy seguro que Ernesto Tone ha pensado mucho en esto. No, es que estoy muy confundido porque estamos en una... dan ganas de meterse por muchos lados que ustedes han abierto. Pero bájate por Tuliana, diría mi Voy- abuelito Mico. Voy a Por la bajarme, Diana que tú quieras. voy a bajarme. Te está tratando, no sé si de De gorila gorila o de de chimpancé. chimpancé. De mico te está tratando. Somos todos micos, somos todos iguales. ¿no? Mira, déjame partir por otro lado. ¿Ah? Por otro lado. Aprendamos, Si Javier. tú ves cuáles son los países que hoy día en el mundo son los países que mejor les va. Cuando tú comparas indicadores complejos, ¿ah? Comparas competencias, comparas niveles de igualdad, comparas niveles de educación, etcétera, en general son los países nórdicos. En cualquier ranking que tú hagas, crúzalo como quieras. Incluyendo competitividad internacional. Incluyendo competitividad Finlandia, internacional. Noruega, hasta pasando Suecia. Tú vas a tener a Suiza de la Europa continental más abajo, vas a tener en algunos rangos a Estados Unidos en investigación, ciencia y tecnología, y el resto vas a tener tú a Finlandia, a Suecia, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda. Son los países más competitivos del mundo, es decir, donde la competencia se da mayor, tienen una agregación de valor agregado enorme y son los países más igualitarios, con los mejores niveles de pobreza, además con los mejores niveles que yo llamo civilizatorios, es decir, participación de la mujer, presencia de la mujer en el poder político, etcétera. Esos son los países que mejor les va en el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer para seguir ese ejemplo? ¿Qué han hecho estos países? Eso es lo interesante de analizar. Han hecho cosas muy distintas, muy distintas. Por ejemplo, Suecia, el desarrollo de Suecia, si tú lo tomas desde fines del siglo XVIII hasta ahora, en el desarrollo de Suecia, tú tienes sobre todo una economía bastante ortodoxa, es decir, una economía de mercado con muy poca intervención estatal, pero tienes fuertes políticas sociales que morigeran esa desigualdad que produce el mercado. Porque el mercado dejado a su propio arbitrio, el mercado genera desigualdad. Genera valor, pero puede pero generar genera dinamismo desigualdad. económico, pero genera desigualdad. Y los suecos, toda esa desigualdad lo enfrentan a través de políticas públicas muy fuertes que se basan en un sistema tributario también muy duro y progresivo. Noruega no es lo mismo. No te ni vayas de Finlandia. Noruega todavía porque quiero volver a Estábamos en Suecia. ¿Sabes por qué? Porque hace, no sé, 3 semanas atrás vino un chileno que fue diputado en Suecia. Yo lo entrevisté, Mauricio Rojas. Sí. Y me pareció tremendamente interesante porque confirma lo que tú dices, pero señala que el problema que tiene Suecia hoy y en general Europa es que ha surgido una generación, la generación después de la Segunda Guerra Mundial, que se acostumbró a este estado, entre comillas, de bienestar. Y resulta que en ese estado de bienestar, donde el Estado iba entregando más y más beneficios, digamos, a la población en general, llegó un momento que ese beneficio no pudo seguir siendo entregado porque obviamente para eso se necesitan recursos. Estoy haciendo una clase básica. Entonces,
es interesante que no nos quedemos No, en pero- ese modelo sueco, porque ese modelo Patricia, sueco... no, pero es que el tema es el siguiente. Ellos tuvieron, lo que tú dices es exacto, porque cambió la economía mundial, cambiaron las condiciones de competitividad y ellos hicieron Y una una reingeniería reingeniería, claro. total, pero sin recortar el estado de bienestar. Sin recortar el estado de bienestar. Y hoy día es que tienen estas cifras. Ellos tuvieron un momento con dificultades y las superaron, pero no las superaron a través de una visión La superaron con neoclásica. la centroderecha que está en el No, poder, la y una centroderecha que lo que hizo fue... No. Le gusta aplicar el- No, perdón, Patricia, es que hablemos de Oye, hecho. pero está en bien, Grecia No, fue la centro-derecha pero la que hablemos, están gobernando en Suecia. no, pero hablemos de hecho. Quienes la hicieron, centro-derecha más que quienes izquierda hicieron en la Chile. reingeniería fue la socialdemocracia, no el centro-derecha. Sí, pero Fue la centro-izquierda la que hizo la reingeniería. Tanto así que tuvo problemas también con su base. Ahora, la centro-derecha ha ganado una vez el gobierno, yo creo que ya no lo va a ganar, pero lo ha ganado 2 veces y ha administrado Ahí se el claro. estado de bienestar. ¿Y en Noruega, no cuál? ha tocado un pelo del estado de bienestar porque ya es una forma de vida de los suecos. Y poco importa que Que gobierne pagan uno, altos que impuestos a gobierne cambio de otro. servicios De igualitarios de mucha servicios calidad. igualitarios de mucha calidad. Salud, Ya, educación. ese es el modelo sueco. En el modelo finlandés, mira lo que le pasó a Finlandia. Finlandia es un país que venía de una economía agraria muy atrasada, que estaba ligada a la economía soviética, que producía para la economía soviética. De pronto se le desaparece la Unión Soviética y tiene que recrear toda su economía y refunda toda esa economía, lo hace con fuerte valor agregado del Estado. Y el Estado empieza a meterse en las forestales, agrega valor, agrega tanto valor que le sobra valor agregado para generar la Nokia. Que era Bueno, una forestal originalmente. Que es una tecnología compartida que alcanza esa. Bueno, y entonces hoy día tú tienes una Finlandia que de nuevo está colocada. Es distinto el equilibrio de Dinamarca con la flexiseguridad. Bueno, en cada uno de estos países han buscado, pero ¿qué es lo que buscan en general? Buscan un equilibrio entre tener crecimiento y tener igualdad. Claro. No buscan un crecimiento del cual chorree o se desprenda una Yo estoy de igualdad, acuerdo contigo porque en eso no porque pasa. Te puedo hacer, pero Tony Ahora, Yu te diría, porque perdona, siempre- pero Tony Yu te diría, sabe, pero son países muy pequeñitos. Entonces, primera crítica. Y la segunda crítica que se hace a estos países que han perdido impulso, iniciativa. Si mal no recuerdo, Mauricio Rojas dijo de las 500 empresas que se han creado en los últimos 10 años. ¿leíste la entrevista? 28 sí son de California y solo una en Europa. Entonces, no por- sé, déjame... a ver, por supuesto. Es para puncetearte, yo estoy de No, acuerdo contigo. Están pero actuando. Déjame presionar. A ver, lo que yo te quiero señalar es que están actuando en el mundo global. Ya. Y por lo tanto, el estado de bienestar en el mundo global va a tener que reconstruirse en base a la economía global. Perfecto. Y entonces eso es una cuestión que es muy, muy importante. Va a tener que Pero reconstruirse. se puede competir cuando en China se cobra tan barato la mano de obra, no hay fiscalización medioambiental. A ver, en otro mira, ámbito. ahí, Es que esa es la- nosotros tuvimos un gran economista que murió muy joven, Fernando Van Silber, que fue uno de los hombres que repensó todo el desarrollo de América Latina, que distinguía, yo tuve la suerte de trabajar con él, distinguía entre competitividad espuria y competitividad auténtica. Ya. Entonces él decía, la competitividad espuria es aquella que está basada en los bajos salarios y está basada en el uso y abuso de los recursos naturales. Esa es la realidad del mundo, ¿no? Bueno, China no está con eso. No, pero y la déjame No es un buen terminar. modelo, digamos. Y ese es un modelo Sí, que pero tiene eso oraba a nuestras las empresas. piernas cortas. Y después está la competitividad auténtica que se basa en el valor agregado, Fantástico. en la incorporación Exacto. permanente de tecnología a los productos. Y La que supone base un capital humano muy avanzado. y la base puede ser de Deterioro recursos gases. naturales, como es en Australia y como es en Nueva Zelanda, o puede ser como es en Singapur, que no tiene productos naturales entonces, distintos. Quiero que aterrizar yo- un que poco yo- lo que... Si yo también, me gusta lo mismo. lo voy ¿Qué hay pero que lo voy a hacer en aterrizar Chile? es obvio que tú eres sociólogo y yo soy historiadora. Los sociólogos
van más hacia los modelos, los historiadores vamos más a lo singular. Es Sí. un tema que tenemos... Apúrate porque tengo que cortar. No, es que... pero por favor, qué falta de respeto. No, lo que No te quiero cortar decir el es programa, que no lo así. singular es que todos estos modelos son válidos, siempre es bueno estar comparando con otros, con lo que pasa en otros. Pero al final Pero Chile yo es Chile. quiero ir a decirte que nosotros tenemos una identidad y nuestra historia no es la historia de Suecia. En Suecia el tema de la solidaridad, el tema, digamos, Bueno, pero, Pati, está dentro de su ADN. La austeridad también parece La muy auster- fuerte en ya. Chile tenemos otro tipo de valores. Ya, ¿qué hay que hacer en Entonces, Chile? Eso es la pregunta. La pregunta es que es Era mucho importante sueco, pero- plantearla a partir de una... pero- indicación de Entonces, a eso voy a Pero hacerte la pregunta. déjame que te diga, yo soy en ese sentido sociólogo sui generis, porque nunca me vas a oír hablar de modelo. A mí. Yo no soy partidario de un modelaje excesivo de las realidades históricas. No aguante que te pinche. Entonces, no, Desarrolla. No, pero no, pero te digo, es que es cierto que a veces en los sociólogos, los cientistas políticos existe Los economistas. un deseo, ¿para qué hablar de los economistas, Modelo digamos? económico. En fin, ¿ah? Matemático. Y estilizaciones y todo Claro. el tema. Pero Los style is tax. nunca hay que dejar la historia de lado. Y entonces cuando yo te hablo de estos países, son historias de países. Ahora, los países no tienen marcada su historia para siempre. Corea del Sur era un país que tenía el mismo nivel de desarrollo de Ghana en los años 60. Y de Bolivia. Y hoy Japón y de antes era- Bolivia. claro, Era y el de mismo nivel de Bolivia. ingreso per cápita Y de de Bolivia en Bolivia. 1960. Entonces, De acuerdo, no hay una marca para siempre. de acuerdo. China no hay una marca para siempre Estoy de acuerdo. en una inmovilidad que duró tantos miles de años. Partiendo de esa base, ¿qué hay que hacer en Chile a tu entender, después de todo lo que tú has pensado y meditado, cómo enfrentar la desigualdad? ¿Qué hay que hacer en Chile? Recetas prácticas porque nos tenemos que ir. Ahora, ¿quieres recetas prácticas? Soy malo para las recetas prácticas. Pero lo que te quiero decir es que yo creo que ¿Reforma tributaria? que hay problemas. Reforma tributaria sin duda. Reforma tributaria sin duda. Fíjate, si tú te fijas en los tributos en Chile, es muy fuerte y no hay ninguno de estos países donde el impuesto indirecto sea mucho más fuerte que el impuesto directo progresivo. Ese es un elemento, porque tú con la educación, con todos estos elementos de largo plazo, etcétera, vas a ir prefigurando una sociedad más igualitaria. Pero si tú estás en una situación de gran desigualdad, tú tienes que, y yo te lo voy a decir por dos razones. Una es porque necesitas recursos, es porque necesitas recursos permanentes, etcétera. Y no es válido decir, bueno, pero el cobre está tan alto, el cobre puede estar alto y puede estar bajo, pero tú necesitas recursos permanentes del Estado, tú necesitas generar eso. Segundo, es una forma también de cohesión social. No hay forma de ciudadanía posible para los sectores más ricos que no sea a través de la ciudadanía tributaria, para que exista un nosotros. Entonces yo creo que esos dos elementos se conjugan y son fundamentales para los primeros pasos en tener una distribución del ingreso que sea menos desigual de la que tenemos. Con tal que el remedio Nadie no sea está peor planteando- que la enfermedad. Ese es el Bueno. único punto y ese es el Es equilibrio. perfectamente posible Ernesto, hacerlo. Macho. Perfecto. En esto No, tenemos que y yo que en eso cortar, pero yo estamos. te quiero hacer una pregunta insidiosa. ¿Por qué no se hizo en el gobierno donde tú fuiste jefe del segundo Te piso? voy a responder porque las tareas nuestras en ese momento no eran esas. ¿Cuáles eran? así? Crecimiento. No, nosotros en ese momento, mira, llegaba el primer presidente que venía del socialismo, etcétera, y nosotros nos propusimos 3 objetivos estratégicos. Nos propusimos, de una parte, república y libertades. Cuando nosotros llegamos, no había pena de muerte, no había ley de divorcio, había ley de censura cinematográfica, había ley de prensa. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no eran sacados por el presidente cuando el presidente quería. Habían senadores designados. En fin, había que generar una república. Se iba a dar también durante el periodo del Lago el aniversario del golpe de Estado. Era necesario convertir aquello en un momento republicano. Segundo, primero libertades y república. Desde un lado nomás, lamentablemente. Segundo, mira, Ya, pero sí. segundo, Porque lo primero estaba bien. segundo aspecto, nosotros requeríamos
en una situación en la que pensábamos no enfrentarnos. Nosotros creíamos, y toda la comunidad académica, todo el mundo, pensaba que la crisis económica turca, rusa, asiática, terminaba en el año 2000. Y tuvimos un primer año en que crecimos al 4,5. Entonces, creímos que el tema estaba resuelto y pensábamos, y tuvimos que cambiar completamente de estrategia para poder enfrentar un desmorone de América del Sur. Y un sobreajuste en Chile que se había tomado en el gobierno anterior. Y por lo tanto, claro, y por lo tanto tuvimos que hacer. Y yo por eso digo, el mejor resultado económico de Ricardo Lagos fue cuando crecimos menos. Cuando crecimos el 2,1 y Argentina estaba bajando al -10, Uruguay al -11, Venezuela al -10, etcétera, y Brasil estaba a punto de caerse. ¿Eso evitó Esa es la segunda tarea. planes pro igualdad? No, eso hizo que mucha energía estuviera concentrada en que lo logrado no se cayera. Y durante todo el periodo de Lagos siguió bajando la pobreza y no se produjo un crecimiento de la desigualdad. Entonces, eso es un punto importante y se mantuvo una economía sólida con credibilidad mundial que permitió después, cuando vino el ciclo positivo, crecer hasta el 7%. Lagos terminó, según el último recuento del Banco Central, creciendo al 7%. Recordémoslo. Tercero, en las políticas sociales, naturalmente nosotros teníamos un cobre a 60 centavos. Si esto del cobre a 3 dólares y medio. Y entonces tuvimos que generar proyectos como Chile Solidario, que eran proyectos que no tuvieran que ver directamente con el mercado laboral, que pudieran producir un efecto muy fuerte en los sectores menos ligados al mercado laboral. Y de otra parte, centrarnos en una reforma que fuera una reforma anunciadora de una reforma de garantías y derechos. Y esa fue la reforma de la salud, que la hicimos a través de donde no había plata, proceso, con muy poca plata, y se hizo exitosamente. Entonces, nosotros teníamos 3 objetivos. Decíamos, este era el objetivo económico, este es el objetivo social y este es el objetivo de república y de libertades. Y todo esto para seguir el camino de ingresar a un umbral del desarrollo con mayor igualdad. Eso fue el gobierno de Lagos y esas metas las logramos. Otras metas no las teníamos. No era meta nuestra expropiar a los expropiadores, hacer la revolución socialista, eso nunca lo pusimos. Recuerda tú que la noche del triunfo, mientras todo el mundo celebraba en la Moneda, nos juntamos el equipo de la unidad estratégica que yo dirigía, el núcleo duro, y dijimos, ¿qué es lo que, cuál es el objetivo mínimo? Y entonces llegamos a la conclusión que el presidente salga caminando. No como Balmaceda y Allende. Después de 6 años. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por participar en esta... Gracias a ustedes. Ha sido muy agradable esta tertulia, esta conversación. Sí, ha sido simpática. Gracias a todos los contertulios. Nos despedimos. Somos Lo que Conversamos, SQC, desde la Universidad de Talca, acá en Santiago, nuestro auspiciador y anfitrión. Gracias.